Uno de los principales problemas que se encuentran con los productores es que las empresas recolectoras del producto de la leche les realizan exámenes o análisis de calidad del producto y en algunas ocasiones ese producto sale con ciertas alteraciones de calidad higiénica. Podemos ver que, por ejemplo, altos recuentos de células somáticas se pueden presentar cuando el proceso de ordeño se realiza de forma incorrecta. Normalmente esas alteraciones son penalizadas por estas empresas, lo que conlleva, digamos, pérdida o disminución en el precio que se les paga a los productores por litro de leche. Si se da un mal manejo en este caso, se va a dar un crecimiento de bacterias que nos va posiblemente a echar a perder el producto y que a final de cuentas es la materia prima para muchos otros procesos, como todo lo que tiene que ver con la elaboración de quesos, elaboración de yogur, con procesos de pasteurización también. Uno puede hacer la división entre lo que son buenas prácticas antes del ordeño, durante el ordeño y después del ordeño. El proceso de ordeño y los sistemas de producción de leche son procesos que son muy intensivos en el sentido de que 2 veces por día, durante todos los días del año, se realiza este mismo proceso. Por lo tanto, hay que garantizar las condiciones apropiadas para desarrollar esa labor de la forma más cómoda para el operario y más cómoda para las vacas. Normalmente, los sistemas que más se utilizan en Costa Rica son sistemas de sala de ordeño que se les llama salas de espina de pescado, donde se colocan una cantidad determinada de vacas, pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser hasta 10 vacas de forma diagonal al operario para tener mayor accesibilidad a las ubres y poder colocar las pezoneras. Una práctica muy utilizada y que es muy recomendada en las salas de ordeño es la utilización de fosas. ¿Okay? La utilización de fosas lo que hace es garantizar que el operario esté a una altura suficiente de las ubres, que no tenga que agacharse para poder colocar cada una de las pezoneras, para colocarlas y también para retirarlas en el caso de que no haya retiro automático. La leche en sistemas como este automatizado pasa por tuberías de acero inoxidable, que eso es bien importante porque en estos sistemas la leche nunca entra en contacto con el operario, y tampoco entra en contacto con el ambiente al aire libre, o sea, con el ambiente externo. Y eso disminuye la probabilidad de que la leche se vaya a contaminar con un microorganismo que esté en el ambiente. Es muy importante dentro de las salas de ordeño que los pisos sean rugosos, que no facilite el deslizamiento de las patas de los animales. Como estamos lavando constantemente, los pisos están mojados. Una vaca puede tener una lesión muy grande si los pisos son muy lisos y por lo tanto se resbala. Esto nos podría ocasionar tener que sacarlo del sistema productivo. Por lo tanto, los pisos tienen que ser pisos que sean rugosos, ¿verdad? Que no facilite el deslizamiento, o si es posible colocar unas alfombras de caucho que también facilita que la vaca no se vaya a resbalar y también es mucho más suave a la hora de pisar de los animales. Eso también, no solamente para el tema productivo, sino que garantiza un poco más el bienestar y el confort de las vacas. Es muy recomendable, por ejemplo, que las salas de ordeño, en la medida de lo posible, las paredes tengan cierto material que sea muy fácil de lavar, por ejemplo, azulejo, alguna cerámica. Algunos materiales, por ejemplo la madera, facilitan que los residuos orgánicos puedan quedarse impregnadas en esas esquinas y eso puede desarrollar microorganismos que muy fácilmente podrían perfectamente contaminar no solo la leche, sino también contaminar y desarrollar infecciones dentro de la ubre de la vaca. Hay que asegurarse de que los animales antes del ordeño ingresen a lo que se conoce como la sala de ordeño, la cual consiste en un espacio en donde los animales van a ingresar y ahí van
básicamente a recibir un estímulo previo al ordeño que les va a provocar toda la liberación de la hormona oxitocina, que es la hormona que les va a ayudar a la salida de la leche. Dentro de las prácticas que se realizan antes del ordeño, entre ellas están todo lo que es la limpieza de los utensilios, como los baldes que se utilizan para ordeñar, como todo el equipo, ¿verdad? Es importante asegurarse de que esté debidamente limpio. Cuando traemos animales a una sala de ordeño, siempre va a haber excreta, va a haber orina. Es muy necesario que todos esos residuos sean removidos, ¿verdad? Limpiados, restregados con un cepillo y posteriormente una disolución de cloro. También puede ser en las instalaciones para tratar de garantizar una disminución en los microorganismos que pueden ser colonizadores de la leche. Los equipos de ordeño en general, tanto pezoneras, la tubería, si fueran equipos más pequeños, por ejemplo, que no es directo a un tarro, hay otros equipos donde la leche se colecta en tarros pequeños. Todos esos equipos, todos tienen que ser lavados con un detergente que en el mercado normalmente lo que se encuentran son detergentes alcalinos. Esos detergentes alcalinos se tienen que aplicar de forma diaria cada vez que se utilice el equipo de ordeño, ¿verdad? Y posteriormente desinfectarse con una disolución a base de cloro. Al igual, por ejemplo, los equipos que se utilizan, las pezoneras, normalmente tienen que utilizarse para varias vacas durante el proceso del ordeño. Cada vez que pasamos de una vaca el equipo para utilizarla en otra vaca, ese equipo tiene que ser pasado por una solución desinfectante que normalmente son dos disoluciones a base de cloro. Es importante que al menos una vez a la semana se realice, además de la utilización de detergentes alcalinos, utilizamos un detergente ácido que nos ayuda a remover ciertos depósitos de calcio que se van desarrollando en las tuberías de los sistemas de ordeño, y de ser posible el equipo de ordeño, tanto los tarros, la tubería, las pezoneras, debe lavarse con agua que sea a temperatura cercana a los 70-75 grados centígrados, porque eso ayuda aún más a disolver cualquier partícula de grasa, que también la leche tiene cantidades importantes, y puede también ir generando suciedad interna que posteriormente también puede afectar la calidad. Las medidas higiénicas son muy importantes. Primero que nada, un operario que no esté en un correcto estado de salud no debería participar del proceso del ordeño. Las personas, el operario que esté en el proceso del ordeño tiene que estar una persona totalmente sana, que no presente ningún proceso, porque es un riesgo, no solo para el personal, sino también para contaminación en la leche, ¿verdad? Muy importante que las personas que estén realizando el proceso del ordeño tengan sus manos limpias, pasen por un proceso de lavado de manos, ¿verdad? Y un proceso de desinfección de manos, y también y que tengan guantes en sus manos, ¿verdad? Cada vez que una persona está manipulando una vaca, debería de lavar y desinfectar sus manos al manipular el siguiente animal. Durante las prácticas que se realizan durante el ordeño, una de las primeras que se debe hacer viene siendo el lavado de las ubres. Usualmente las cabras, cuando están en pastoreo, suelen traer algún tipo de suciedad en las ubres, la cual tiene que ser removida, y esto se puede hacer con lavados que se realizan con agua. Se procura no utilizar ningún otro tipo de detergente, ya que podría causar algún tipo de irritación a las ubres y generar algún daño en el animal. Posteriormente al lavado de las ubres, se puede hacer algún tipo de presellado, la cual consiste en una desinfección de la ubre. Con una solución a base de yodo que podemos realizar sumergiendo el pezón de la vaca. Posterior al proceso de presellado, realizamos una limpieza de ese presellado con normalmente una toalla, que normalmente tiene que ser toallas desechables. Pueden ser toallas de estas compradas, o pueden ser también, por ejemplo, papel periódico, etc.
Y posteriormente de eso se podría hacer lo que vienen siendo las pruebas para detectar la presencia de algún tipo de mastitis. Uno de ellos es la prueba de fondo negro, la cual es una prueba que se utiliza para detectar mastitis clínica. Es una prueba muy sencilla, fácil de hacer, accesible para los productores, y lo que realizamos es básicamente realizar lo que se llama el despunte, que es sacar los 2 o 3 primeros chorros de cada pezón y depositarlos en una estructura como esta, en donde la leche, por contraste de color con el fondo negro, nos va a evidenciar si efectivamente la leche tiene una coloración anormal o una textura anormal. Por lo tanto, va a ser muy evidente respecto al color negro que está de fondo si tenemos una leche de mala calidad. Si observamos alguna alteración o una diferencia importante en las características normales de la leche, como la coloración blanca o la coloración blanca crema, que es muy característica de la leche cruda normal, podemos realizar otras pruebas para garantizar que la leche está en buenas condiciones. Podemos realizar otra prueba que también nos garantiza la calidad y la evaluación de las características cualitativas de la leche, y es realizar una prueba muy sencilla de campo que se llama la prueba CMT, prueba de California, el California Mastitis Test. Una vez a la semana se puede hacer la prueba de California Mastitis. Y es una prueba muy sencilla en donde lo único que requiere el productor es un reactivo que se llama el reactivo CMT, que es un reactivo que está accesible, que es de fácil disposición en los diversos agroservicios o agroveterinarias del país, y una paleta como esta que está acá, que tiene 4 pocillos, ¿verdad? En cada uno de estos 4 pocillos lo que vamos a realizar es colocar un chorro llenando más o menos de 1/4 a medio de la capacidad del pocillo de leche de cada uno de los cuartos de la vaca, ¿okay? Teniendo muy en cuenta cuáles son los cuartos delanteros, cuáles son los cuartos traseros y cuáles son los izquierdos y los derechos, ¿okay? En cada uno de esos pocillos donde depositamos una cierta cantidad de leche, vamos a depositar una misma cantidad del reactivo CMT, ¿okay? Y dependiendo de la reacción que forme entre el reactivo CMT con la leche que tengamos acá en el pocillo, así vamos a determinar las características que tenga esa leche en ese momento en particular. Se mueve la tableta y vamos a ver si en algún grado ocurre un cambio en la textura de la leche, siendo básicamente líquido cuando la leche está en buenas condiciones, y cuando está en condiciones ya que no son aptas para la industrialización y para consumo, cuando la leche toma una cierta viscosidad. Podemos observar que lo que se forma en esa disolución, cuando yo revuelvo entre el reactivo con la leche, lo que se forma es como un gel, como una sustancia que no es líquida, sino más bien es espesa. Eso lo que nos indicaría es una evidencia de cuál es la condición sanitaria de la leche que estamos utilizando. En donde lo cual nos dice que el animal tiene alguna afectación a nivel de mastitis subclínica. Previo al ordeño, siempre es recomendable hacer lo que se conoce como el despunte. El despunte es una práctica que se utiliza en la eliminación de los primeros chorros de leche, los cuales no se utilizan para ser recolectados durante el ordeño, ya que usualmente podría ser que tengan algún grado de contaminación con algunos microorganismos que se encuentran en la punta del pezón de la ubre, y eso puede afectar entonces la calidad posterior del resto de la leche. Ya una vez que realizamos esas prácticas, podemos realizar lo que se conoce ya como el ordeño propiamente. Muy importante, se realice en un ambiente tranquilo para los animales, donde no haya bulla excesiva, donde no hayan animales que estén alterando a las vacas que están en proceso de ordeño. Usualmente en Costa Rica hay de 2 tipos. Algunos productores utilizan lo que es el ordeño mecánico. Es recomendable revisar las pulsaciones y la presión también del equipo de ordeño. Es importante revisarla porque se dan casos en donde la presión o la succión que hace el equipo es demasiado
fuerte podría ocasionar daños a nivel interior de la ubre. Hay varios sistemas de ordeño, hay sistemas que son sistemas de ordeño manual, ¿verdad? Y hay sistemas que son un poco más automatizados, ¿ok? Un sistema como este es un sistema automatizado donde se colocan las pezoneras y automáticamente va a ir realizando el proceso del ordeño, que debería durar más o menos unos 4 minutos, 5 minutos. En sistemas de retiro automático como este, las pezoneras, que son las que extraen la leche, se retiran de forma automática de cada uno de los pezones. Y en sistemas que son un poco más manuales, el operario debería de retirar las pezoneras de forma manual. Para aquellos productores que prefieren o que por cuestiones de costos prefieren hacer el ordeño manual, pueden hacerlo de igual manera, siempre teniendo en cuenta en ocasiones se da la presencia de componentes ajenos a la leche, como lo son tierra, como lo es pelos. Entonces siempre es recomendable hacer un filtrado posterior a la leche con el fin de eliminar estas impurezas. Es importante también lo que se conoce como el escurrido, consiste ya en eliminar o extraer toda la leche residual que queda en las ubres, y la cual se puede colocar en el mismo sitio en donde se coloca la leche que fue ordeñada previamente. Si el proceso es un proceso de ordeño manual, pues la persona que tiene expertise en desarrollar el proceso de ordeño se da cuenta, pues porque ya no está saliendo una cantidad importante de leche de la ubre, y además las cisternas, tanto del pezón como la cisterna de la ubre, se ven vacías, o sea, la ubre se ve un poco más pequeña, y entonces eso nos indica que ya la vaca está, digamos que ya se le logró extraer la mayor cantidad de leche posible. Ya una vez que se realiza el escurrido, se procede con lo que se conoce como sellado. El sellado tiene la finalidad de precisamente generar una película protectora utilizando soluciones yodadas, o inclusive también se pueden conseguir a nivel del mercado nacional algunos otros productos que básicamente sellan el canal del pezón. Cuando sale la leche, ese canal se abre y por lo tanto genera esa apertura para el ingreso de, posiblemente el ingreso de microorganismos. Por algo también es muy importante, posterior al ordeño, cuando se realiza la finalización del ordeño, y principalmente cuando son ordeños que son ordeños mecánicos, o sea, cuando son con máquinas, debemos realizar un proceso que se llama el proceso de sellado, ¿verdad? Que el proceso de sellado es muy similar al proceso de presellado que hacíamos antes de realizar el ordeño. Utilizamos una disolución, normalmente son disoluciones a base de yodo, y lo que hacemos es sumergir posteriormente al proceso de ordeño, sumergir el pezón, puede ser el primer tercio del pezón de cada una de las vacas en una solución de yodo, para que eso cubra ese pezón y para que cubra el canal de entrada o el esfínter del pezón y forme cierta barrera que impida el ingreso de microorganismos dentro de la glándula mamaria, que es muy fácil de ser colonizada por microorganismos que pueden generar un problema sanitario en la ubre y generar posibles problemas de mastitis. Los animales que están en proceso de lactancia, o sea, en proceso de ordeño, hay que continuarles el proceso del ordeño, porque el proceso de ordeño facilita salir de esa condición, principalmente si son enfermedades relacionadas con la glándula mamaria como la mastitis. Un animal con mastitis debe seguir el mismo rol de ordeño que el resto de los animales, con algunas modificaciones. Por ejemplo, los animales que tienen mastitis y que nosotros podemos evidenciarlas por la prueba de CMT o por la prueba del conteo de células somáticas, esas vacas tienen que ordeñarse de último. O sea, vamos a pasar primero las vacas que están en una condición saludable, y posterior a ese proceso de ordeño de las vacas que están en condición saludable, con bajo recuento de células somáticas y que no nos muestran evidentemente una mastitis clínica con el CMT, las vamos a ordeñar de último, ¿verdad? Y garantizando también un buen lavado y desinfección del equipo y lavado y desinfección de las manos de las personas que están manipulando ese equipo y las ubres de las vacas que están
con un proceso de infección. Ahora, hay procesos de infección que no tienen que ver con la glándula mamaria, hay procesos de infección que tienen que ver con la salud en general del animal. Entonces, esos animales, por recomendación de un profesional sanitario en animales, tienen que ser medicados, ¿verdad? Se pueden aplicar ciertos medicamentos, por ejemplo, antibióticos. Las vacas que están con antibióticos, esas vacas se pueden ordeñar, ¿verdad? Y si están enfermas, se pueden ordeñar de último en el proceso, en la línea de proceso. Siempre lo más recomendable es separar los animales que han sido tratados con algún tipo de antibiótico y evitar revolver la leche de estos animales con los animales que están sanos. Esta leche de animales que han sido tratados con antibiótico, lo más recomendable sería eliminarla. No es recomendable darlo a los crías, dado que podrían generar algún tipo de resistencia a los antiparasitarios, y a futuro podría ser que haya microorganismos que sean resistentes a estos antibióticos y sea difícil eliminarlos de la finca. Es muy común que el productor proceda a ordeñar animales que han sido tratados con antibióticos de primero, y entonces eso conlleva a la contaminación de toda la leche. Una leche que esté con antibióticos, y esa es una prueba que se realiza en las plantas de procesamiento de lácteos, es la detección de antibióticos. Es penalizado también en las plantas de proceso, los comercializadores le penalizan a los productores que entreguen leche que tengan contenidos de antibiótico. Por lo tanto, esas vacas, esa leche tiene que garantizarse claramente que esa leche no se coloque en el mismo colector donde se almacena leche que se va a entregar a las comercializadoras. La leche lleva una serie de problemáticas, la leche que tiene antibióticos, por ejemplo, los procesos de industrialización puede ser que no se den correctamente, ¿verdad? Porque en los procesos de industrialización hay que manipular otra serie de microorganismos, bacterias, etcétera, que se necesitan colonizar en la leche de forma controlada para realizar ciertos procesos fermentativos, etcétera. La leche de vacas con mastitis que no tengan antibiótico tampoco debería de revolverse con leche de vacas sanas. Pueden destinarse para el consumo de las mismas terneras en el hato, si no tienen antibiótico. E inmediatamente esa vaca debemos de pasarla en asesoría de un profesional en ciencias veterinarias para que nos indique cuál sería el proceso, que normalmente puede ser que se le aplique antibiótico, por lo tanto aplicaría lo mismo que acabamos de mencionar respecto a la leche que tiene antibiótico. Ya posterior a esto, básicamente seguiría todo el manejo de la leche posterior al ordeño. Siempre hay que tener en cuenta que la leche tiene que ser enfriada lo más rápido posible. La leche es un compuesto que muy fácilmente se contamina y es un medio muy rico para desarrollar microorganismos a temperatura ambiente natural. Por lo tanto, un punto crítico en el tema de la leche es la disminución de la temperatura muy rápidamente posterior a su ordeño, ¿verdad? La leche normalmente sale de la vaca a una temperatura de más o menos 37 grados centígrados. A esa temperatura es muy sencilla que pueda ser colonizada por microorganismos, que estos se desarrollen. Se haya un crecimiento anormal de bacterias. Por un mal manejo de esto podría ser que desechemos toda la leche. Por lo tanto, esa leche tiene que disminuir a una temperatura de más o menos 4 grados centígrados en un lapso de tiempo muy corto. Siempre se recomienda que una hora después de que el último animal fue ordeñado, la leche se encuentre alrededor de unos 6 grados Celsius y posteriormente ya para la temperatura de almacenamiento, esta debería ser de alrededor de 4 grados Celsius. La temperatura siempre tiene que ser lo más baja posible, tomando en cuenta el equipo que tenemos. En menos de 10-5 minutos debería estar ya a esa temperatura. En las fincas lecheras normalmente la leche se almacena durante 2 días en el mismo recinto o en el mismo aposento de lechería, ¿okay? Porque los camiones que transportan la leche a las plantas normalmente visitan cada 2 días cada una de las plantas. Sin embargo, siempre, a pesar de que no sea cada 2 días, hay que garantizar siempre el tema de la temperatura. Normalmente el almacenaje se realiza en tanques de almacenamiento especiales. Algunos ya tienen incorporado el enfriamiento automático a 4 grados centígrados, como mencionaba, y normalmente son de acero inoxidable para evitar
algún tipo de contaminación. No es recomendable guardar leche por ejemplo, en tarros plásticos que no sean los apropiados para esto, ¿verdad? Y cada recipiente, lo más importante en esto es que cada recipiente, aunque sea el material que sea, siempre pase por un proceso de lavado, ¿verdad? Y un proceso de desinfección posterior, ¿verdad? Un lavado con un detergente, ojalá que sean detergentes que no tengan aromatizantes, que no sean detergentes obviamente como los detergentes de lavar ropa, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen aromatizantes que pueden quedar impregnados en el recipiente, y posteriormente un proceso de desinfección, que el desinfectante más recomendado en el tema de leche es el cloro, y después posteriormente un enjuagado. Lo más recomendable es usualmente que los productores tengan un tanque de leche de enfriamiento con agitación, tal como lo tienen en ganado vacuno. Sabemos que en Costa Rica esas opciones no siempre se dan, y por lo general los productores tienden a almacenar su leche en lo que se conoce como lecheras de 20 kilos de leche. Algunos de ellos lo depositan en refrigeradoras, algunos no tienen, y entonces pues proceden a depositarlo en congeladores, lo cual no es malo, ¿verdad? Alguna gente opina que podría traer problemas, pero lo cierto es que no es malo siempre y cuando, ¿verdad? El tema más importante es a la hora de descongelar la leche. ¿Por qué? Porque usualmente al descongelar la leche, la gente lo descongela a temperatura ambiente, y entonces la leche que está en las paredes de la lechera aumenta de temperatura más rápido que la parte interna, y entonces ahí puede darse un crecimiento normal de bacterias y generar una contaminación de la leche. Al descongelar la leche, lo más recomendable es colocarlo en un refrigerador y que la leche se vaya descongelando de manera paulatina, evitando pasar o sobrepasar la temperatura por encima de los 6 grados Celsius. Para que ahí se mantenga y pueda ser transportada a los procesos de industrialización. Si ese punto crítico, el tema de la temperatura, en algún momento se rompe, por ejemplo que esa cadena de frío se vaya a romper y sobrepase los 10 grados centígrados, esa leche muy fácilmente puede sufrir procesos de descomposición por acción de los microorganismos. Existen casos también en donde los productores, una vez el ordeño, llevan la leche a la planta de industrialización. Se han visto casos en donde se lo llevan en cajones, ¿verdad? La leche de la lechera se coloca en el cajón del carro y entonces eso se lleva a la planta de industrialización. Esto se debe hacer evitando que el trayecto sobrepase los 30 minutos. Se ha visto casos en donde, por ejemplo, el productor, en vez de irse directamente a la planta industrializadora, se va a hacer algunos mandados teniendo la leche en el cajón con incidencia de luz solar, y eso va a hacer que inevitablemente la leche aumente de temperatura hasta cierto punto donde se da el crecimiento óptimo de bacterias, y que de igual manera vamos a poner en riesgo la calidad de la leche. Si tiene alguna otra duda, perfectamente podría contactarnos o visitarnos acá. Estamos ubicados en la Finca Experimental Santa Lucía de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, en el Cantón de Barba, en Heredia.